Un cordial saludo para todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a Fundamentos Espirituales 1. Hoy estamos ya en la clase número 43. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Les invito, vamos a iniciar como debemos, orando, agradeciendo a nuestro Padre Celestial por esta nueva oportunidad que Él nos concede de estar delante de su presencia. Padre Santo, en esta hora, Rey de la Gloria, en el nombre del Señor Jesús te damos muchas gracias. Gracias por esta nueva oportunidad que nos permites estar acá compartiendo el discipulado, fundamentos espirituales. Gracias por cada alumno, Padre amado, acá en Bogotá, en Barrancabermeja, en los diferentes lugares donde están tomando el discipulado. Que tu gloria sea fluyendo con cada uno de ellos en el nombre del Señor Jesús. Gracias por tu Santo Espíritu, porque me da la sabiduría, el denuedo, para poder compartir con tus hijos esta enseñanza, Fundamentos Espirituales 1, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a iniciar de inmediato. En la clase anterior vimos la situación que se presentó entre Lea y Raquel, hermanas, ambas esposas de Jacob. Recordemos que Labán engañó a Jacob porque Jacob, desde el momento en que vio a Raquel, se enamoró profundamente de ella. Le acordaron que trabajaría 7 años para que se la diera como esposa. Trabajó 7 años. Cuando debía entregársela, o el día que debía entregarle a Raquel, hizo banquete. Jacob estaba en su habitación, no había luz eléctrica en ese momento, ni espelmas. La recibió en oscuridad. Al parecer había tomado vino y no se dio cuenta que era Lea. Lo fue engañado pensando que era Raquel. Cuando amaneció, se dio cuenta que lo habían engañado. Habló con su suegro y le tocó trabajar 7 años más para poder recibir a Raquel como su esposa. Se forma un tremendo lío entre ellas porque Lea daba hijos, Raquel era estéril, en fin. Y hoy vamos a continuar en el versículo 25 del capítulo 30 de Génesis. Leemos la palabra de nuestro Padre Celestial en el nombre del Señor Jesús. Aconteció que cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. El título de esta enseñanza, como está en la palabra de Dios, es Tretas de Jacob y de Labán. Y lo primero que vemos es que después que Raquel le dio a Jacob a luz a José, Jacob dijo a Labán, era su suegro: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Recordemos que Jacob había trabajado 14 años sin cobrar nada para poder tener derecho inicialmente a Raquel, pero como fue engañado, como él había sembrado engaño, recogió de lo que había sembrado. Recordemos que él engañó a su padre Isaac para obtener la primogenitura, y de esta forma él también pues fue engañado por su suegro. Y Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos, y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Era razonable y muy sagaz Labán, el suegro de Jacob. Había notado que todo lo que emprendía Jacob era prosperado, y Labán sabía que Dios estaba con Jacob. De tal forma que acá, cuando ve cómo peligrar esa bendición que él tenía como consecuencia de que Jacob estuviera con él, entonces le habla de una manera
muy sagaz, y le dice, halle yo ahora gracia ante tus ojos. Le pide que se quede y quédate. Y reconoce, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo, señálame tu salario y yo lo daré. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada, y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Bueno, en ese momento ya tenía dos esposas, tenía varios hijos. Entonces era apenas obvio y justo que Jacob hablara con su suegro, que ya era el momento de él pensar en lo suyo propio para su familia. Y él dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada, ni si eres por mí esto. Sí, si eres por mí esto. Volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Si nosotros miramos, pues de alguna forma estaba haciendo un mal negocio. Le estaba proponiendo, mira, ¿sabe que no me dé sueldo? Yo voy a mirar y solamente deme las ovejas y entre las cabras también las que estén salpicadas, oscuras y manchadas. Pues eso agradaba, por supuesto, a su suegro, toda vez que pues las ovejas puras son de un solo color y las ovejas son blancas. Sin embargo, le estaba pidiendo que le diera por sueldo las rayadas, las manchadas, las oscuras. Aparentemente, ante los ojos de su suegro, pues era un excelente negocio para Labán. De tal forma que le dice, y esto será mi salario. Versículo 33. Así responderá, así responderá por mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. Toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como hurtado. Es decir, voy a tener solamente las manchadas, las rayadas y las oscuras. Dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices. O sea, claro, por supuesto que aceptó el trato inmediatamente. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y todo aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Vamos a entender, a contextualizar un poquito qué ocurrió. Acordaron que ese sería el salario. Ese día sencillamente tomaron todas las cabras y las ovejas que estaban rayadas y se las dio a sus hijos. Jacob tomó solamente las que eran puras, las blancas nada más, y se fue 3 días de camino, 3 días lejos, para que no hubiera la mínima posibilidad que Jacob de pronto entrara y robara algunas de las hojas rayadas o manchadas, sino que únicamente tendría las blancas. Pero Jacob sabía lo que estaba haciendo. Versículo 37. Tomó luego Jacob varas verdes. Bueno, el 36. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Tomó luego Jacob varas verdes de almendro, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mandaduras blancas, mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas, y puso las varas que había
mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Jacob había notado que las ovejas procreaban en el momento que estaban descansando y que llegaban a la fuente de agua a beber. Si nosotros quisiéramos darle una interpretación espiritual, recordemos que acá esto ocurrió literalmente miles de años antes del Señor Jesús. Estamos hablando de la dispensación de la promesa de los patriarcas, Abraham, Isaac y ahora Jacob. Y o sea, era el trato, era la relación que el Padre Celestial tenía con el pueblo de Israel, empezando a formarse el pueblo de Israel, y la relación era de él, del Dios vivo con ellos, porque en ese momento el único pueblo que conocía al Dios verdadero era el pueblo de Israel. Al Padre Celestial le plació manifestarse a Abraham. Abraham creyó y al creerle a Dios le fue contado por justicia, al punto de que se constituyó amigo de Dios. Y acá vemos a su nieto Jacob. Estaba enfrentando una nueva etapa de su vida. Ya empezaba a trabajar por su salario, para su hogar, para sus hijos, para sus mujeres. Alabado sea el Señor. Y notó esto, que las ovejas procreaban cuando llegaban a tomar agua. ¿Qué tipifica esa agua? ¿Qué podría tipificar esas varas? Porque resulta que al pelar las varas de almendro, deja solamente la parte blanca y las colocaba para que las ovejas las vieran. En el momento que iban a tomar agua y a procrear, miraban las varas. ¿Qué tipifica esa agua? Bueno, como este es un discipulado, voy a invitar a todos mis discípulos para que ustedes investiguen, y como acá al finalizar la clase tenemos preguntas y respuestas, pues entonces vamos a entre todos mirar qué tipificaban esas aguas que tomaban las ovejas y qué tipificaban las varas y qué ocurría cuando ellas en el momento de procrear miraban esas varas. Gloria al Señor. Versículo 38 de nuevo. Y puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. ¿Qué efecto tenían esas varas en las ovejas? Recordemos que el salario de él iban a ser justamente las listadas, rayadas y manchadas. Y él coloca esas varas, las ovejas miran las varas en el momento de procrear y todos sus borreguitos salían para Jacob. ¿Qué tipifican esas varas? ¿Qué tipifica esa agua? ¿Por qué las ovejas quedaban preñadas cuando llegaban a beber agua? ¿Qué significa eso? Podían procrear mirando, tomando el agua y mirando las varas. Bueno, de nuevo repito, este es un discipulado y vamos a investigarlo entre todos. Versículo 40. Y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán. Y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibieran a la vista de las varas. Notemos que Jacob, recordemos que desde antes de nacer,
estaba peleando en el vientre de su mamá con su propio hermano. Jacob no era ningún bobito, era un hombre supremamente astuto, sagaz, pero ya en este caso era inteligente porque obedecía y seguía y honraba y amaba al Dios de su padre Isaac y al Dios de Abraham, su abuelo, es decir, al verdadero Dios. Y acá miramos cómo escogía las ovejas más fuertes, no cualquier oveja, eran las ovejas que él veía que eran más fuertes, de mejor cría, cuando las llevaba para que concibieran, entonces colocaba las varas. Dice, y Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibieran a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no ponía las varas. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Eso era lo que identificaba a los hombres prósperos de ese momento. Si fuera en nuestro tiempo, podríamos decir, y tenía muchas empresas, camionetas, camiones, en fin. Pero en ese momento, pues la riqueza estaba era en el campo, entonces era el ganado y las tierras, y tener mujeres, tener muchos hijos y tener muchos siervos, eso identificaba a un hombre próspero. ¿Qué hizo que Jacob prosperara tanto? Pues nosotros como hijos de Dios sabemos que por supuesto la bendición viene de Dios. Pero ¿por qué agradaba tanto Jacob a Dios? A pesar que sabemos que Jacob tenía muchos más errores que quizás los que tuvo Abraham y su propio padre Isaac. El hombre Jacob tenía un corazón dispuesto para Dios siempre. Pero además era un hombre muy observador. Seguramente durante los 14 años que estuvo trabajando con su suegro por su esposa Raquel, porque por Lea fue engañado y le tocó trabajar 14 años sin ganar nada. El salario era su esposa Raquel. Seguramente que él observó varias cosas. Una de ellas, que las ovejas quedaban preñadas o concebían cuando llegaban a los abrevaderos a tomar agua. Punto número uno. Punto número dos. Algo observó sobre esas varas que vamos a buscar entre todos qué tipifican esas varas. Y se había dado cuenta que cuando las ovejas procreaban mirando las varas, sus borregos, sus hijos, salían rayados, listados y manchados. Por eso le propuso a Labán que ese sería su salario. No era el común era que saldría un listado, un rayado, manchado, por allá de vez en cuando. Y este hombre que es observador ya había notado esto. De tal forma que de alguna forma está diciendo, con cara gano y con sello también. Este hombre era supremamente sagaz. El mismo Señor, mirando la actitud de un hombre, recordamos que había un empleado que hizo mal su trabajo y su amo tomó la decisión de despedirlo. Y había muchas personas que le debían a ese amo. Entonces el hombre los llamó rápidamente a todos los que le debían a su amo y le decía, venga, venga, ¿cuánto le debe usted a mi amo? Y le decía 80 y se escribe rápidamente 50. Y a todos los deudores les rebajó la deuda o parte de la deuda que tenían con su amo. Era actuando sagazmente porque él sabía que iba a quedar desempleado, que iba a perder su trabajo y con la riqueza que no era de él, sino de su amo, iba a conseguir muchos amigos que quizás le ayudarían en el momento que él necesitara. Y uno diría, wow, pues tremendo, esto tiene que desagradar a Dios. Y dice la palabra del Señor que eso le agradó a Dios y dijo el Señor, porque los hijos de este siglo
son más sagaces que los hijos del reino. De tal forma que eso era lo que podíamos notar que ocurría con Jacob. Recordemos cómo engañó a su padre, gravísimo. Apoyado por su mamá, se coloca unas pieles de animales para que su papá, al tocarlo porque había quedado ciego, pensara que era su hermano, que era supremamente velludo, mientras que Jacob era lampiño. Vimos la consecuencia con Lea, también fue engañado. Sin embargo, acá muestra la palabra de Dios cómo se enriqueció de manera este varón. ¿Qué hizo que esto ocurriera? Pero ¿qué pensaría su suegro al ver que la mayoría de ovejas y las más fuertes precisamente eran las que nacían rayadas, manchadas y que serían de propiedad de Jacob? Capítulo 31, versículo 1. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también a Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. Recordemos que antes, pues Jacob trabajaba y no le cobraba sueldo, porque estaba trabajando por sus mujeres, o más bien por Raquel. Entonces, ¿cómo no iba a estar feliz Labán, siendo que estaba siendo bendecido grandemente porque Dios prosperaba el trabajo de las manos de Jacob, a pesar que no estaba ganando sueldo? Y acá, cuando ocurre esto y ve que su yerno empieza a enriquecerse y enriquecerse, y los hijos de él empiezan a hablar mal contra Jacob, que estaba tomando la riqueza de su padre, vamos a mirar qué ocurrió. Versículo 3. También Jehová dijo a Jacob: vuelve a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Este punto es algo maravilloso. Hay varias cosas ahí. De un lado, los cuñados de Jacob no estaban contentos con él. No dice cuántos eran, pero eran varios. Su suegro no estaba contento con él. Él sabía que estaba actuando, si no estaba robando, estaba actuando muy sagazmente, muy astuto, porque hacía que las ovejas que fueran a dar crías rayadas que van a ser para él fueran las más fuertes. Pero había hallado gracia delante de Dios. Nosotros, cuando hallamos gracia delante de Dios, como hijos de Dios, en el Señor Jesucristo, debemos de tener esa certeza y esa seguridad que Dios está con nosotros aún a pesar de nuestros errores. Y a raíz de esa certeza y de esa seguridad, pues tiene que necesariamente irnos bien y ser prosperado todo lo que emprendamos. Máximo cuando estamos actuando en justicia y correctamente. Y algo que me llena el corazón de ternura es lo que Dios le dice. Dios sabía que ya había llegado el momento para que Jacob saliera de ese lugar y regresara a la casa de su padre, porque recordemos que había salido de allá huyendo de su hermano, quien había tomado la decisión que cuando su padre Isaac muriera, mataría a su hermano, y no lo iba a hacer en vida de su padre para no hacerlo sufrir, porque recordemos que Esaú era más cercano a Isaac, su padre, que Jacob, porque Jacob era más cercano a su madre Raquel. Dios conocía y sabía todas estas cosas, pero Dios le dice: Jacob, llegó el momento de salir de este lugar y regresar a la casa de tu padre, y yo estaré contigo. No importa las amenazas que pueda tener sobre su salud, sobre su economía, sobre su hogar,
sobre cualquiera de las áreas de su vida, sobre el ministerio. Lo importante aquí, la enseñanza es que el Señor le dice, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Yo creo que lo que nos debe preocupar a cualquier hijo de Dios, o lo que debemos esforzarnos es que nuestro Padre Celestial nos diga, yo estoy contigo. Pero si nosotros nos volvemos nuevamente, salimos de allí, de ese momento histórico de Jacob, de Labán, de Raquel, y regresamos a la dispensación de la gracia en la que nos encontramos, el Señor Jesucristo, cuando le habló a sus discípulos y les dio la gran comisión, les dice, id y predicad el evangelio a toda criatura, haciendo discípulos a todas las naciones, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando nosotros estamos obedeciendo la gran comisión, debemos tener esa seguridad, esa certeza, que así como el Padre le dijo a Jacob, vuelve a tu tierra, a tu parentela, y yo estaré contigo. El Señor Jesús, cuando nos dice que cumplamos la gran comisión, nos dice, yo estoy con vosotros todos los días, no cada 8 días, todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Qué bendición tan grande, mis amados hermanos. Si nosotros fuéramos conscientes de que el Señor Jesús está con nosotros, créame que pensaríamos diferente, hablaríamos diferente y actuaríamos de otra manera, y seguramente nos iría mucho mejor. Hoy recordemos que el Señor ha dicho y nos está diciendo en este momento, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, a pesar de nuestros errores. Padre, en esta hora te doy gracias por esta enseñanza, porque sé que tú nos hablas a través de ella. Tu palabra es viva, es vida, es eficaz. Tu palabra sana, salva, liberta, bendice. Y en esta hora, como causa de tu palabra, de haber sido enseñada tu palabra y de vivificarse en cada discípulo, hay sanidad, hay liberación en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, el tiempo está finalizando. Vamos a dejar hoy hasta ahí. Continuaremos en la próxima clase, en el capítulo 31 de Génesis, el versículo 4 en adelante. A los alumnos, a los discípulos, continúan conmigo, los que están siguiendo el libro, y ya vamos a dar respuesta a las preguntas que puedan surgir como consecuencia de esta clase, y de igual forma a escuchar los aportes que ustedes puedan dar, porque estoy absolutamente seguro que el Espíritu de Dios les está revelando muchas cosas a través de esta enseñanza. Ya nos vemos acá a través de la plataforma de Meet, a los que están a través del Facebook. Que el Todopoderoso les continúe bendiciendo grande, rica y abundantemente en el nombre del Señor Jesús.